Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. El día de hoy, entonces, como dijimos, vamos a estar compartiendo la palabra de Hechos. Por eso quiero invitarlos a que leamos alternativamente Hechos, capítulo 1, empezamos desde el inicio, los versículos 1 hasta el 8, y los vamos a estar leyendo de manera alternativa. Dice lo siguiente: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración, ¿sí? Oremos juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos hoy porque nos permites este libro de Hechos que comenzamos en este día. Acompáñanos, Señor, en este mensaje y también a lo largo de todo este libro, que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Hoy queremos tener una visión espiritual a través de la palabra que tú nos traes. Señor, guíanos, ayúdanos, abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, para que entendamos muy bien el mensaje que quieres darnos. Te damos gracias por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que fue el último que ustedes leyeron en el pasaje, el versículo 8. Leamos juntos y a una voz. Ya, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos es una narración histórica fascinante y única en el Nuevo Testamento. Su contenido nos permite conocer el avance del Evangelio luego de la partida de Jesús. Lucas, su autor, nos brinda un relato en el que se nota claramente la continuidad de los evangelios con el nacimiento y expansión de la Iglesia. Antes de dejar este mundo, Jesús resucitado envió a sus discípulos a ser testigos de su salvación, como vimos la semana pasada. Asimismo, les prometió que recibirían la unción y el poder del Espíritu Santo. A través de ellos, a través de los discípulos, el mensaje del reino de Dios llegaría hasta lo último de la tierra. Hechos nos muestra el inicio de esta obra, sembrando en nosotros una firme esperanza, porque esa labor continuará hasta la segunda venida del Señor por medio de quienes somos testigos de la obra de nuestro Salvador. Por eso, este libro reviste una enorme importancia para nosotros, que somos llamados a formar parte de la historia redentora. Por medio del libro de los Hechos, afiancemos nuestra certeza de la victoria que Jesús nos ha dado con su resurrección y renovemos nuestra visión espiritual. A la espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesús,
vivamos como protagonistas en la obra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, dando testimonio del Evangelio con fidelidad hasta lo último de la tierra. Amén. Lucas da inicio a sus palabras diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. De esta forma, ante todo, el autor presenta al destinatario de su escrito. Por otro lado, nos deja ver que este libro es el segundo tomo de 2 volúmenes, donde el primero corresponde a su Evangelio. Así que lo relatado sobre la vida de Jesús, él une lo relatado sobre la vida de Jesús con lo que sucedió después de su partida. Este libro, como dice el primer versículo, fue dirigido a un tal Teófilo. Por aquel tiempo era frecuente que los escritores dedicasen sus obras a aquellos con los que se sentían en deuda. Por eso, algunos afirman que Teófilo debió haber sido un hermano con buenos recursos económicos que financió el trabajo de investigación de Lucas. Aún así, no podemos decir con certeza de quién se trataba. De todos modos, dado que el nombre Teófilo significa amigo de Dios o amado por Dios, cada uno de nosotros, sabiéndose amado por el Señor, puede considerarse un destinatario del relato de los hechos. Como nos dice Lucas en el primer tomo de su obra, es decir, en el Evangelio de Lucas, él presentó todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Con sumo cuidado y detalle, este escritor relató la historia de Jesús, desde su nacimiento, pasando por sus obras milagrosas y sus enseñanzas, hasta su crucifixión, resurrección y ascensión. Ahora, en el segundo tomo, Lucas se propone continuar con la historia de la iglesia que surgió como consecuencia de la partida de Jesús. Para esto, él retoma y expone el encuentro de Cristo resucitado con sus apóstoles, a quienes dio mandamientos por su Espíritu Santo. Y como señala el autor, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Muchos creen que inmediatamente después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo. Sin embargo, Cristo resucitado estuvo con sus discípulos durante 40 días. En ese período, Él manifestó ante los suyos la veracidad de su resurrección, con muchas pruebas indubitables, pruebas innegables. Pablo nos dice que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Así que, a favor de la verdad de su resurrección, el Señor en persona, en carne y hueso, se volvió la mayor evidencia de su gloriosa victoria. Pero además, cientos de testigos dispuestos a dar su vida por predicar la resurrección de su Maestro, se volverían en un sólido testimonio de que Jesús resucitó. Porque ¿quién podría exponerse a la muerte como lo hicieron los discípulos si lo que se difunde es una mentira? Así que Jesús resucitado estuvo con sus seguidores por 40 días, compartiendo sus enseñanzas acerca del reino de Dios. Esto es algo que él siempre había hecho. Marcos nos dice que luego de su bautismo, ya desde el inicio, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Asimismo, Lucas señala que después de sanar a muchos, el Señor declaró: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Como lo hizo durante su ministerio, Cristo resucitado habló acerca del reino de Dios.
El reino de Dios presente y futuro. El reino de Dios como reinado actual para todo aquel que confiesa al Señor como su Salvador y Rey. Pero además el reino de Dios como realidad futura para todo aquel que tiene su esperanza en la gloria eterna. El reino de Dios era la esencia del ministerio de Jesús. Este es asimismo la esencia de la predicación de la Iglesia del Señor, la esencia de nuestra predicación. Como Jesús, nosotros también proclamamos ante el mundo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por 40 días Jesús resucitado estuvo con los suyos, mostrando que Él verdaderamente había vuelto a la vida, enseñando sobre el reino de Dios y preparando a sus discípulos para la unción que recibirían del cielo. Lucas añade: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. La expresión que vemos acá, estando juntos, podría traducirse literalmente como tomando la sal. Esto indica que ellos estaban compartiendo una comida, la última comida de Jesús resucitado. Y en esa intimidad de amor, Jesús les ordenó esperar en Jerusalén la promesa del Padre. Les dijo: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Pero ¿a qué se refería Jesús al hablar de la promesa del Padre? ¿A qué se refería Jesús al hablar de la promesa del Padre? Él les aclaró a sus discípulos: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa del Padre era el derramamiento del Espíritu Santo. Juan el Bautista había bautizado con agua para arrepentimiento, pero Jesús bautizaría a sus discípulos con el poder del Espíritu Santo. Juan había asegurado: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Juan marcó una época en tiempos de Jesús, pero ahora es el bautismo del Espíritu Santo el que caracteriza a la Iglesia. Es el bautismo del Espíritu Santo el que caracteriza a la Iglesia. Sin Espíritu Santo no hay Iglesia. Solo una agrupación de personas con deseos religiosos que siguen una misma filosofía. Sin Espíritu Santo no hay poder de lo alto. Solo esfuerzos humanos con propósitos, estrategias y deseos humanos. El Espíritu Santo es el espíritu de la Iglesia. Es el aliento de vida de la Iglesia. Jesús les dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dado que el Espíritu Santo nos lleva a reconocer el pecado, la justicia y el juicio, sin Espíritu Santo no puede haber verdadero arrepentimiento. Sin Espíritu Santo no puede haber verdadero arrepentimiento. Por consiguiente, sin Espíritu Santo no hay conocimiento de la salvación en Cristo. Sin Espíritu Santo no hay conciencia de condenación eterna para los pecadores. Es solo por la acción del Espíritu Santo en nosotros que alcanzamos la salvación. Pablo nos dice que nadie puede llamar a Jesús Señor
sino por el Espíritu Santo. ¿Cómo podía haber iglesia sin el Espíritu Santo entonces? El Espíritu Santo se hace notorio por su fruto. La palabra nos enseña que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo podían existir estas cualidades espirituales allí donde el Espíritu Santo está ausente? ¿Cómo podía predicarse allí la verdad que viene de lo alto, sin el poder de lo alto? ¿Cómo podría predicarse la verdad de lo alto? Porque por más que la enseñanza sea académicamente correcta, los resultados serían devastadores sin el Espíritu Santo, que es fuente de sabiduría. Pablo nos dice que solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Del Espíritu Santo viene la auténtica sabiduría. Por eso, donde no hay acción del Espíritu Santo, lo que se enseña no se diferencia de la teoría de una filosofía terrenal. No se puede enseñar la verdad de lo alto sin el poder del Espíritu Santo que viene de lo alto. Asimismo, el Espíritu Santo es el dador de los dones entre los creyentes para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el constructor de la iglesia. El Espíritu Santo es el constructor de la iglesia. Pablo nos dice que hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Sin Espíritu Santo no hay crecimiento espiritual. Sin Espíritu Santo no hay crecimiento espiritual, ni a nivel individual, ni a nivel congregacional. El Espíritu Santo capacita y equipa a los hermanos para el servicio y el bien común. Y el Espíritu Santo solo puede ser recibido de una manera. ¿Cómo? Por la oración ferviente de cada uno de nosotros en particular y de la iglesia en comunidad. ¿Anhelan ustedes recibir el poder del Espíritu Santo? Amén. Pero si no oramos, si no dependemos del Espíritu Santo, no podemos esperar que la palabra de Dios que proclamamos obre en la salvación de las almas, o que haya frutos o dones espirituales entre nosotros, crecimiento o avivamiento espiritual. La iglesia en donde no obra el Espíritu Santo no es una iglesia. Es solo una asociación de religiosos gobernada por hombres con propósitos humanos. Jesús bautiza a su iglesia con el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, la promesa que viene de lo alto. No olvidemos esto. No desestimemos la obra del Espíritu Santo, sino anhelemos que obre más y más en nuestro corazón, en nuestra iglesia y en medio de nuestra tierra. Oremos continuamente para ser llenos de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Solo así podremos ser instrumentos útiles para la extensión del reino de Dios. Amén. El concepto que los hebreos manejaban en tiempos de Jesús en cuanto a la venida y gloria del Mesías mezclaba una idea nacionalista con lo que mostraban las Escrituras. Muchos esperaban que Israel fuese exaltado sobre todos los pueblos del mundo en un poderío o dominio terrenal y político por el gobierno del Hijo de Dios prometido. Este patriotismo religioso también estaba impregnado en el corazón de los discípulos. Por eso Lucas nos dice que ante la promesa de Jesús sobre el bautismo del Espíritu Santo,
los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta pregunta parecía y era altamente nacionalista. Aún así, el Señor no rechazó ni minimizó esta inquietud, porque en cierta forma su deseo era legítimo. Como dijo Pedro, el profeta Joel había anunciado que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que bien podrían haber interpretado los discípulos que ante la venida del Espíritu Santo llegaría el fin de todas las cosas. Y junto con el fin, el pueblo de Dios sería enaltecido. Por eso ellos preguntaron si en ese tiempo Jesús restauraría a Israel. De este modo definieron el momento, el protagonista y el lugar de la restauración que esperaban. El momento, el protagonista y el lugar. En este tiempo, Jesús, Israel. Sin embargo, si bien Jesús no descalificó este cuestionamiento de sus discípulos, el Señor reformuló la esperanza de ellos. Jesús les dio una nueva conceptualización en cuanto al tiempo, los protagonistas y el lugar de la restauración venidera. Como primera medida, Jesús redefinió el tiempo de la restauración. Los discípulos le preguntaron si Él restauraría el reino de Israel en ese momento. Como respuesta, el Señor, ¿qué les dijo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Las palabras tiempos y sazones aluden a diferentes formas de medir o establecer un tiempo. Tiempos es la palabra griega cronos y se refiere a una medida cuantitativa, una fecha o un horario determinado. Sazones es el término griego kairos y señala una medida cualitativa, un momento oportuno, una circunstancia adecuada, una ocasión apropiada. Por ejemplo, el domingo a las 10:30, cronos, es el momento más conveniente, kairos, para reunirnos. ¿Se entiende? El domingo a las 10:30, nuestro cronos, es el momento más conveniente, nuestro kairos, para reunirnos. Tiempos y sazones. Jesús les dijo a sus discípulos que ellos no debían preocuparse por los tiempos o las sazones, porque eso era completa atribución del Padre Celestial. Acerca del fin del mundo, Jesús ya les había dicho a sus discípulos: de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y a esto agregó: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Conforme a las palabras del Señor, los hermanos de la iglesia primitiva reconocieron que el fin de todo estaba más allá de sus manos. Aún así, en vez de esperar de brazos cruzados la venida de Jesús, supieron concentrarse en la labor de extender el reino de Dios. Porque frente a los últimos tiempos, como también dijo Jesús, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Por eso, no es nuestro trabajo ponernos a calcular las fechas ni las ocasiones que señalicen la segunda venida de Jesús. Pero tampoco debemos hundirnos en una espera pasiva. Los tiempos y las sazones están en las manos del Padre Celestial. Mientras tanto, nosotros debemos concentrarnos en predicar el Evangelio, siendo testigos de Jesús ante el mundo, a la espera de su regreso. Esto manifiesta nuestra fe, nuestra esperanza
y nuestro deseo de alcanzar la eternidad de gloria que Él nos prometió. Amén. Como segundo punto, Jesús redefinió a los protagonistas de la restauración. Los discípulos esperaban que fuera Jesús quien restaurara el reino de Dios. ¿Restaurarás?, le preguntaron. ¿Restaurarás tú? No obstante, el Señor, ¿qué les dijo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con estas palabras Jesús les estaba diciendo a los discípulos que no sería Él quien promovería la restauración, sino ellos mismos. Desde ahora, ellos y no Jesús se convertirían en desarrolladores, en agentes de la obra redentora, formando una comunidad que alabara al Señor, orando por las almas, sirviendo con amor a los otros, siendo testigos hasta lo último de la tierra. Ellos recibirían el poder del Espíritu Santo para expandir eficazmente el Evangelio a las almas. Los discípulos serían investidos con el poder del Espíritu de Dios. Y ellos serían los protagonistas. Los investiría con poder. Y al hablar del poder, Jesús utilizó el término dinamis. Hoy estamos con clase de griego. Dinamis usó, del que proviene la palabra dinamita. Por eso, más que una fuerza, una capacidad, una habilidad o una autoridad, el Señor describió la obra del Espíritu Santo como un poder explosivo, una imparable onda expansiva que atravesaría el corazón de las almas, produciendo en ellas una extraordinaria transformación. Con ese poder hemos sido investidos para salir con valor a anunciar el Evangelio, por amor al Señor y por amor a las almas. Por eso Pablo nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Como los discípulos, muchas veces esperamos que sea Jesús el que haga todo. Como los discípulos, muchas veces esperamos que sea Jesús el que haga todo. Que sea Él quien restaure, quien trabaje, quien predique, quien cuide de las almas, quien sirva a los hermanos, quien los ame, quien haga crecer a la iglesia, quien haga crecer a mi grupo, que sea Él. ¿Y nosotros? Bien, gracias. Jesús nos ha confiado una maravillosa labor que representa tanto un honor como una responsabilidad. Nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero somos nosotros los que debemos ir y hacer discípulos. Somos nosotros. Para emprender esta gloriosa misión, el Señor nos reviste del poder de su Espíritu Santo. Pero debemos comprender y asumir algo. Fuimos llamados a ser protagonistas de la historia redentora. ¿Querés ser un protagonista en la historia redentora? Fuimos llamados a ser protagonistas en la obra redentora. Sabiendo que Jesús muy pronto volverá, somos nosotros quienes debemos poner manos a la obra. ¿Amén? Como tercer punto, Jesús redefinió el lugar de la restauración. El lugar de la restauración. Los discípulos
esperaban que Jesús restaurara en ese momento el reino a Israel. Este deseo era claramente nacionalista. Por ende, condicionaba la obra de Dios a una única nación. Sin embargo, los propósitos de Dios eran distintos. Por eso, Jesús habló de una obra progresiva que iba más allá de Israel. Él les dijo que ellos serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. El Señor habló del avance del Evangelio que Él quiere para su iglesia. Por lo tanto, la iglesia es llamada a cruzar los límites de sus paredes para salir al mundo con la palabra de Dios y anunciar la salvación a las almas. Esto lo entendieron bien aquellos hermanos que vieron a Jesús resucitado. Por eso, en el libro de los Hechos se observa esta progresión, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Si bien se relata el avance del Evangelio solo hasta Roma, este lugar certificaba una garantía, que el mensaje de salvación llegaría al resto del mundo por medio de los testigos de Jesús. Por eso, la historia del Evangelio no está aún cerrada. Se sigue escribiendo por medio de los hijos de Dios, aquellos que aún trabajan a la espera de la venida de su Salvador. La historia redentora aún se sigue escribiendo por medio de quienes procuran llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ante esta realidad, todos nosotros somos confrontados a tomar una decisión. Sumirnos en una espera cómoda y pasiva, dedicándonos únicamente a las cuestiones de este mundo, o volvernos protagonistas activos en la obra del Señor. ¿Qué decisión vas a tomar? Decidamos también nosotros entrar en la labor celestial. Obtengamos también nosotros visión espiritual. Hagámonos protagonistas de la historia. Nuestro Señor nos dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. No limitemos la obra del Señor a nuestro Israel. Estemos disponibles para el Señor, listos a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Amén. Como los discípulos, tal vez también nosotros necesitemos que nuestra esperanza sea reformulada. Tal vez también necesites que tu esperanza sea reformulada. Tal vez necesitemos reformular nuestros propósitos, por más que estos hayan sido legítimos y nobles. Tal vez la esperanza con la cual seguís a Jesús sea legítima, sea noble, sea conforme a las promesas del Señor, pero tal vez esa esperanza hoy tenga que ser reformulada. Tal vez necesitemos redefinir los motivos por los que seguimos al Señor y que impregnan nuestro corazón. Alinearnos a los planes eternos de Dios, sincronizar nuestros tiempos a los suyos, reconocer nuestro protagonismo en su obra redentora, ampliar nuestra visión más allá de nuestro Israel. Pero para empezar, debemos anhelar la promesa del Espíritu Santo. Somos llamados a vivir como testigos que predican el reino de Dios con el poder de lo alto, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador y Señor Jesús. Él muy pronto volverá para llevarnos a nuestro hogar eterno. Con esta esperanza, sigamos adelante, trabajando para la gloria de Dios, a fin de que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra.
Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta palabra que tú nos das en este día. Gracias, Señor, porque por tu inmensa misericordia, por tu inmenso amor, tú nos has considerado y nos has llamado a la vida por medio de tu Espíritu Santo, llevándonos a reconocer a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Por tu Espíritu Santo, tú nos has mostrado nuestros pecados y nos has llevado a un arrepentimiento y a un encuentro personal con nuestro Salvador, que es quien nos perdona y quien nos abre las puertas a la eternidad. Por ese Espíritu Santo, hoy, Señor, nosotros estamos aquí. Y por ese Espíritu Santo sabemos que también tú nos das el poder para ser testigos. Eres tú quien nos guía, quien nos conduce hacia la misión. Pero ayúdanos a nosotros a tener este deseo de vivir como protagonistas en tu obra redentora. Tal vez hasta ahora nuestro pensamiento acerca de ti estaba muy enfocado en nosotros mismos y en nuestras propias metas o sueños personales. Pero tú, a través de la palabra, quieres reformular también nuestra esperanza. Porque hay algo mucho más glorioso que tú nos tienes preparado. Hay algo que va mucho más allá de lo que hemos pensado, imaginado o esperamos. Señor, en este momento te pedimos que tú unjas a tu iglesia, bautices, llenes a tu iglesia con tu Espíritu Santo y nos ayudes a ser poderosos testigos de tu evangelio. Que extendamos tu reino para tu gloria y que muchas almas lleguen al conocimiento de Jesús como su Señor y Salvador. Tú hoy nos envías, ayúdanos a vivir en tu compañía y en el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.